Entonces, fíjese, este versículo que pongo aquí en la primera parte de la introducción dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda persona, hermanos queridos, que ha tenido un encuentro con Cristo es llamada a anunciarlo. Amén. Es llamada a hablar, porque la verdad en el mundo hay muchas cosas que están pasando. La gente está viviendo desde adicciones hasta depresión, desde confusión hasta engaño, desde ataduras hasta violencia, todo. Y el mensaje de salvación de Jesucristo es la única esperanza que ellos tienen, y ese mensaje lo tenemos tú y yo, porque tú y yo hemos experimentado, hemos visto en carne propia lo que el Señor hace. Amén. Entonces, esto es precisamente, así como la amada de Cantares fue utilizada con su historia para atraer a las hijas de Jerusalén, así también tú y yo somos llamados a ser en todo tiempo testimonio de Cristo, y especialmente en este mes del evangelismo. A mí me encanta que por lo menos un mes al año tú y yo debemos de testificar siempre. La Biblia dice que hables en tiempo y fuera de tiempo, que todos debemos siempre ser un testimonio, pero especialmente este mes. De hecho, faltan ya 3 semanas para esto, tal vez menos. Es bien importante que digamos: Señor, yo quiero proponerme intencionalmente compartir de lo que tú has hecho en mi vida, porque hay mucha gente que necesita ese poder de Dios, esa manifestación de Dios. Amén. Entonces, cada historia, hermanos queridos, es diferente. Algunas historias son más dramáticas. Hay personas que Dios las sacó de las drogas, de las pandillas, de cosas tremendas. Y otras personas tuvieron tal vez venían simplemente de una religión tradicional, tuvieron un encuentro con Cristo, su matrimonio está cambiando. Y esa historia, aunque parezca pequeña, no es pequeña. De verdad. Tu historia, yo quiero decirte que tu historia es más poderosa de lo que tú crees. A veces uno tiene mucho a compararse. Bueno, es que yo, pues, no sé, viví una vida tranquila y ahora soy cristiano. Pero este cambio, esta experiencia que tú has tenido con Dios tiene poder. Y Dios la quiere utilizar. Amén. Aquí digo, no, cada historia es diferente. Algunas son más dramáticas y otras son muy sencillas. Pero todas tienen un poder, porque es la obra que Dios ha hecho y que nadie puede negar. Yo aquí pongo, ¿no? Hay personas que pueden tener prejuicios contra la iglesia, es que la iglesia, o prejuicios contra la Biblia, es que dicen cosas de la Biblia, o aún cosas contra Dios. Pero algo que tiene mucho poder es cuando tú les cuentas: mira, Dios hizo esto conmigo. Yo les comentaba cuando tuve mi encuentro con Cristo hace 45 años, que me acuerdo que pues hubo mucho ataque, ¿verdad? Tenía 16 años y había todo este ataque de mis padres, de mis tíos, de todo el mundo, de mis amigos. Y yo me acuerdo que les decía: miren, yo sé que ustedes pues me ven así como me ven ahorita, pero yo les decía: esta paz que yo tengo, que Dios me dio, no la voy a soltar porque es real. Yo vivía en angustia, en depresión, buscando significado en cosas equivocadas. Y cuando tuve mi encuentro con Cristo, recuerdo, hermanos, perfectamente cómo el Señor llenó mi vida de gozo. De verdad, fue una cosa sobrenatural. Yo buscaba como ese gozo y esa paz pues en otras cosas. La marihuana, en las fiestas, cosas así. Estaba yo muy joven y no me lo daba. Pero cuando tuve mi encuentro con Cristo, yo de verdad literalmente me sentía como que volaba sobre las nubes, porque decía: qué paz, qué gozo. Entonces le decía, aunque mi papá me decía: es que ¿qué te pasa? Te están lavando el cerebro, estás loco, ¿cómo crees en eso? Y yo le decía: papá, yo he tenido una experiencia, esto que yo tengo es real, ¿verdad? Y ese testimonio de nosotros tiene mucho poder, hermanos queridos. Dios quiere utilizarte con tu historia. La historia de amor que tú has vivido con el Señor, que tal vez no es perfecta. O sea, tú me puedes decir: bueno, pastor, todavía tengo luchas, todavía, no sé, en mi familia las cosas no están bien, o yo estoy luchando. Aún así, en medio de esas luchas, Dios sí ha hecho algo en tu vida, y por eso tú estás aquí. Porque tu experiencia con Cristo ha sido real. Amén. Entonces, algo que yo creo que es muy importante es que aprendamos a utilizar el estilo que Dios nos dio. Es algo que tal vez nunca hemos hablado, pero a mí me encanta, porque Dios te creó a ti de una manera muy especial.
Tú tienes una historia diferente a la de otros, tienes una personalidad que es diferente, tienes talentos que son diferentes y Dios quiere utilizarte en esa particularidad de lo que tú eres. Amén. Aquí les pongo en el párrafo, bueno, muchos han tratado de evangelizar tocando puertas, otros han invitado a la gente a la congregación, otros hasta han repartido folletos en la calle y algunos se han frustrado por el poco resultado que han conseguido al punto que han llegado a desistir concluyendo que ese no es su llamado. Pero yo quiero decirles que el llamado de anunciar el evangelio no es solamente de los pastores, es de toda la iglesia. Usted, hermano, hermana, si tú terminaste la primaria, la secundaria, la universidad, lo que sea, tú eres llamado a compartir el mensaje. Por eso dice, ustedes son una nación ustedes son real sacerdocio, son una nación santa para que anuncien las virtudes de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios, la gracia de Dios. Tú eres llamado para eso. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí pongo que lo que en realidad ha sucedido es que algunos lo han intentado de una forma que no es su estilo. Y está bien a veces forzarse uno a algo que no está en su estilo. Pero a veces se piensa que el que evangeliza debe tener cierto temperamento, ¿no? Pensamos, la gente que es muy risueña o que son muy extrovertidos, ellos sí pueden predicar y no. Si tú eres tranquilazo, también Dios te puede utilizar. Digo, una cosa es ser tranquilazo y otra cosa es ser pasivo. La pasividad siempre hay que combatirla. Siempre tenemos que romper la pasividad. Pero el que si tú eres más introvertido, Dios utiliza a los introvertidos también. Amén, gracias a Dios. Entonces, aquí pongo en el párrafo B, una de las grandes barreras para evangelizar con efectividad son los conceptos erróneos. Fíjese bien, esto es verdad tanto para el que quiere compartir su fe como para el que está escuchando. Por parte del no creyente, las ideas erróneas acerca de Dios, de su carácter y de la iglesia les estorban para recibir la salvación. Hay gente que tiene la idea de que, tú te haces cristiano y vas a ser bien aburrido. No, hermanos, lo último que tiene que tener es el aburrimiento. La religión es aburrida, pero la relación es excitante, es gloriosa. De verdad, hermanos queridos, tremendo. Cuando hay personas que su vida cristiana se reduce solamente a asistir un día a la semana, lo cual está bien, pero hay mucho más, hay una aventura diaria de encuentros con Cristo, con su verdad. Él nos dirige, Él nos da paz, tenemos una lucha, lo buscamos y lo encontramos. Es emocionante, hermanos queridos. Amén. Entonces mucha gente tiene ideas erróneas o piensa que Dios está muy distante o piensan algunos que Dios no existe y esas ideas erróneas les estorban, pero tú y yo estamos para clarificar las ideas erróneas que la gente tiene. Decirles, no, Dios no es así. Dios no es como tú has creído. Dios se ha mostrado en Cristo Jesús y se ha mostrado en mi vida y Él es verdadero. Amén. Aquí pongo esto, ¿no? Cuando se les clarifican las nociones erróneas por un adecuado entendimiento del corazón de Dios lleno de gracia y compasión, ellos se abren para confiar en Cristo y todavía más cuando descubren la aceptación, gozo y propósito que vienen por ser parte de un cuerpo de creyentes bíblicamente funcional. Qué tremendo está este último párrafo ahí. Mire, las personas necesitan que se les quite una idea religiosa o una idea fetichista de Dios. De veras, hay gente que concibe a Dios, no, pues Dios o está enojado, o tal vez está triste, o tal vez está lejano, o tal vez yo no le importo. Todas esas son nociones equivocadas de Dios. Dios es cercano, a Dios sí le importa, tanto que mandó a su Hijo, y hay que romper esas ideas equivocadas de Dios, hermanos queridos. Amén. Y también, algo que la gente tiene que saber, que la iglesia es una bendición. De verdad, qué tremendo. Yo cuando veía a estos varones ayer, todos pues sirviendo, luego comimos juntos y dije, wow, Señor. Yo les decía a ellos, nosotros no somos una organización que hace eventos, somos una familia que está creciendo junta. Le decía, nosotros de verdad tenemos, usted cuando se acerca a la iglesia, yo le animo de verdad, no solamente venga a un servicio, conéctese con nosotros. Tenemos más de 100 grupos de amistad que usted que nos ve desde cualquier país del mundo puede conectarse y recibir impartición, dirección, ánimo, exhortación. De veras es tan hermoso ser una familia en Cristo. A mí me encanta cómo podemos ayudarnos cuando tenemos problemas, cuando nace un bebé, celebrarlo, cuando hay todo, celebramos aquí bodas y todo, somos una familia.
Y esta comunidad es una bendición, hermanos queridos. De verdad, yo sé que la comunidad no es perfecta, pero sé que sí es real. Y muchos de los que estamos aquí, de verdad, yo los veo y digo, me acuerdo de sus nombres, digo, me acuerdo de ti, cómo vas con tu esposa. Y somos una familia, y las personas tienen que quitarse la idea de que la iglesia es un lugar raro. La iglesia es una familia preciosa. Y hay que clarificárselo a la gente. Entonces, aquí en el párrafo C, ¿no? Por parte de los cristianos existe una idea muy rígida de lo que es un evangelista. Pensamos en aquellos que realizan campañas y hablan a miles de personas con alguna elocuencia especial. Pero debemos entender que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos hizo a nosotros. Mire, yo admiro mucho a los evangelistas, como por ejemplo Billy Graham. Billy fue un hombre, ya falleció, partió con el Señor, tenía más de 90 años. Pero qué hombre tan tremendo, ¿verdad? Él se paraba en estadios en el mundo entero y miles de personas venían a Cristo. Greg Glory es otro pastor que está aquí se llama Harvest. Él está en Anaheim y él hace estos eventos en el Dodger Stadium, donde no sé, 5,000, 7,000, 10,000 personas reciben a Cristo. ¿Cuántos han ido para Han ido tremendos eventos y a mí me encantan ellos. Otro que yo admiro mucho es Reinhard Bonnke. ¿Alguien conoce a Reinhard Bonnke aquí? Como 2 o 3 de ustedes. Bueno, Reinhard Bonnke es uno de los evangelistas más grandes de toda la historia. Y ellos han hecho las reuniones al aire libre más grandes en toda la historia. Ellos han reunido 3, 4 millones de personas. Usted ve las olas de gente en África recibiendo a Cristo. Millones han sido salvos a través del ministerio de Reinhard Bonnke. Él también ya falleció. Y yo digo, bueno, wow, qué hombres tan tremendos. Y tal vez tú digas, bueno, yo no soy así. Yo no tengo acceso a un estadio, no tengo. Pero sabes que en el pequeño círculo que tú te desenvuelves, tú eres una bendición. Tú fuiste llamado a ser luz y sal en ese lugar. No eres Billy Graham, pero eres tú. Y por eso te digo aquí que Dios, debemos entender que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te hizo a ti. Él nos diseñó con características únicas. Una combinación especial de personalidad, temperamento y talento y trasfondo. Nadie tiene tu trasfondo. Nadie. ¿Sabe que uno de los grandes errores que tenemos muchos de nosotros es compararnos? O es que tal persona es así y yo no soy así. Yo he visto mucha gente que se compara. ¿Sabe para qué? Para reforzar la autolástima. Es que esa persona sí estudió y yo no. Pobre de mí. Es que esa persona habla inglés y yo no. Pobre de mí. Ese pobre de mí, deséchelo de su vida en el nombre de Jesús. Nunca acepte ese sentimiento. Es que él es casado y yo soy soltero, pobre de mí. Nada que ver. De verdad, hermanos, tenemos que romper esas mentiras del diablo. O es que él sí tiene documentos y yo no. No, hermanos, Dios no está ¿cómo le explicaré? Como que eso no impide que Dios utilice a una persona. Yo conozco personas como el hermano Castelazo. Este hermano era un indígena de Chiapas que no sabía ni leer. Y él se dispuso a Dios y aprendió a leer leyendo la Biblia. Tenía tanta hambre de Dios que dijo, tengo que aprender a leer. Y él escribió como 20 libros. Yo hice las portadas de él. Y Dios lo utilizó y tuvo una iglesia como de 20,000 miembros. Un Castelazo tremendo. Pero no era porque él fuera muy inteligente o muy brillante. O sea, si uno estudia, amén, es tremendo. Estudiar, debemos estudiar. Pero si no lo hizo, no se limite. No acepte que esos prejuicios le limiten para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. Dios quiere despertarnos de eso, hermanos. Él quiere usar exactamente eso que tú tienes. Tú tienes un trasfondo diferente. Algunos venimos de un hogar funcional, otros venimos de un hogar disfuncional, unos venimos tal vez de la orfandad, otros venimos, no sé, vivimos con los abuelos. Hay tantas variedades de cosas. Unos vinieron de un trasfondo más conservador, otros más liberal. Cualquiera que sea tu trasfondo, cuando tú vienes a Cristo, esa historia es poderosa y va a ser utilizada por Dios. Amén y amén. Amén. Él quiere usar exactamente eso que tú tienes en su propósito de alcanzar al mundo. Vamos a la página 2, por favor. Él quiere usar de un modo que se ajusta a la persona que Él te hizo ser. Eso me gusta mucho, porque a veces hay personas que sienten como que Dios las quiere forzar y no, Dios respeta. Mire, nosotros en la Biblia vemos cómo hubieron diferentes personajes. Ahorita vamos a estudiar 6 personajes de la Biblia
que tuvieron un estilo muy diferente y sin embargo Dios los utilizó. Por ejemplo, Pedro era un hombre que era más atrabancado. Creo que tal vez parecía que era como de Jalisco, del norte, por allá. Era un hombre más impulsivo. Él le pide a Jesús, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Él se avienta a caminar sobre el mar. Y después se quiso hundir, pero se aventó. Y luego cuando viene para atrapar a Cristo, él saca su espada y le quiere cortar la cabeza al siervo del sacerdote Malco y se libra y nada más le corta la oreja, ¿verdad? Era un hombre tremendo. Y Pedro, con ese temperamento, fue utilizado para traer el primer mensaje evangelístico en la historia de la iglesia, lo dio Pedro. En Hechos capítulo 2, y 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Era un hombre directo. Él les dice, ustedes crucificaron al Salvador y tienen que arrepentirse de sus pecados. Dios utilizó este temperamento fuerte de Pedro en un momento crucial. Amén. Tal vez tú seas así. Hay personas aquí que son de un temperamento fuerte. Amén. Dios te usa así como eres. Dios no te descarta porque eres medio bravo, medio así. Está bien, it's okay. Nada más controlado por el Espíritu Santo. Yo conozco gente que es tremenda. Aquí nuestra hermana Lupita Mendoza es tremenda. Aquí anda ella. ella tiene su puesto ahí de tacos y ahí está sobre la Risida, ¿verdad, hija? Y ella le encanta y ella predica y ella se lanza. Y tremenda. A mí hay gente que es así, muy aventada y está bien, gracias a Dios por esos temperamentos. Pero no digas, como yo no soy como Lupita Mendoza, entonces mejor no hago nada. Amén. Usted tiene su temperamento y Dios utiliza a esas personas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta entonces, ahí te la pongo en el número 1. Tal vez serás tú como Pedro. Dios puede utilizar esta clase de personas, pero también utiliza otros estilos. Vamos a ver el alcance intelectual de Pablo. Pablo fue un hombre muy particular. Pablo tuvo una formación muy particular en las universidades de aquellos tiempos bajo el liderazgo o la tutoría de Gamaliel, que era un maestro tremendo de la ley judía. Y Pablo se forma y Pablo es una persona que puede presentar, si tú lees la carta a los romanos, por ejemplo, él tiene un estilo de retórica impresionante. Él plantea personas que le hacen preguntas y dice, ¿qué pues diremos? Porque el pecado abundó. Y él responde y tiene unas enseñanzas, Pablo, una profundidad tremenda. De hecho, Pablo es utilizado, escuchen bien, en Atenas. Esta ciudad griega donde estaban todos los filósofos de su tiempo, los epicúreos, los estoicos, todos estos. Había un grupo de gente ahí tremenda, los hedonistas, etc. Y Pablo se presenta, va para Atenas y observa todos los ídolos que hay y encuentra que hay un templo donde dice al Dios no conocido. Y Pablo se presenta en el Areópago, en ese lugar de reunión de los filósofos, y empieza a predicarles. Dice, oigan, vi que ustedes son muy devotos de muchas deidades. ¡Wow! Y vi que tienen un templo al Dios no conocido. De ese es del que yo vengo a hablarles, del Dios que ustedes no conocen. Y Pablo se para a hablar y es más, les cita uno de los poetas que ellos, dice, como dijo uno de sus poetas, en él nos movemos y somos, y les empieza a predicar el evangelio. Pablo tenía esta aproximación más intelectual y Dios utilizó a Pablo en una tarea específica. Pero tal vez si Pedro hubiera llegado a Atenas hubiera sido un relajo. Porque Pedro hubiera llegado con la espada desenvainada y decir, ven, bola de idólatras, arrepiéntanse de su pecado, que son esos dioses y esas estatuas desnudas, sáquense de aquí. No sé, pero Dios no mandó a Pedro para Atenas, mandó a Pablo para Atenas. Y Dios te mandó donde tú estás. No mandó a otra persona, te mandó a ti, a ese vecindario, en ese trabajo, con esos clientes. Tú eres un instrumento en las manos de Dios donde tú te encuentras. Amén. Súper importante que tú entiendas esto. En nuestro tiempo hay muchos que necesitan escuchar un evangelio no solo declarado, sino también razonablemente creíble. Yo les comentaba ayer esto a los papás. Nuestros hijos actualmente, los que son los millennials y la generación Z, o sea, desde los 20 y tantos hasta los 14, son jóvenes que están expuestos a mucha información. Entonces los papás no pueden contestarles a los jóvenes de una manera tan drástica o tan religiosa. Tienes que platicar con ellos, razonar con ellos. Amén, papás. Tú tienes que saber cómo tu hijo, que vive en la era de la información, puede ir a Google y encontrar millones de respuestas a una pregunta. Cuando él te pregunta algo a ti o cuando él piensa algo, tú tienes que poder razonar con él. Amén. Papás, necesitamos utilizar esa sabiduría para platicar con nuestros hijos y no cerrarle la puerta de eso es del diablo, muchacho grosero, sáquese de aquí. Ese era el estilo que nos criaron a muchos de nosotros, ¿a poco no?
No, olvídese, nos trataban así que ni se te ocurra abrir la boca porque te daban la bofetada. Algunos nos tocó algunas cosas así. Pero ahora los jóvenes necesitan esa explicación porque están envueltos en una era de mucha información y tú como papá pide ayuda. Dice, Señor, ayúdame a poderle responder a mi hijo. ¿Cómo le contesto esta pregunta sobre la homosexualidad o sobre la transexualidad? ¿Qué le digo? Prepárate. Aquí tenemos una escuela para padres, gracias a Dios. Tenemos una escuela donde se les va enseñando clase por clase cómo tratar diferentes asuntos, el noviazgo, las redes sociales. Necesitas prepararte. Amén, para que seas un mejor padre, una mejor madre. Eso es un pequeño paréntesis, eso es gratis. Ahora, este otro alcance que planteamos aquí en el número 3 es el que más me encanta a mí de todos, porque es el alcance del hombre ciego. En Juan capítulo 9 se menciona la historia de un muchacho que había nacido ciego. Fíjense bien, este muchacho no había ido a ninguna universidad, no era teólogo, no era muy abierto, pues imagínate, era invidente desde que nació. Y él tiene una plática con Cristo, pero nunca lo ve, porque pues obviamente no veía. Y Cristo empieza a hablar con él y le dice, ok, vete a lavar al estanque. Y cuando él se lava en este estanque de Siloé, que significa el enviado, él ve otra vez. Y entonces hay una conmoción en la comunidad, porque empiezan a decir, ay Dios mío, ¿y ahora quién es? Y entonces, pues la gente lo lleva con los fariseos y dicen, oye, ¿qué hay contigo? Dice, bueno, yo quiero decirles algo, que yo era ciego y ahora veo. Y ellos le empiezan a decir, bueno, pero ¿tú qué dices de la persona que te sanó? Dice, pues no sé, no lo conozco, pero yo quiero decirles que nunca se ha oído que nadie abra los ojos de un ciego, ni ustedes tampoco han sanado a ningún ciego. Y el que me sanó, pues miren, hizo esta obra. Dice, tú eres nacido de pecado. Y entonces mandan a llamar a los padres y dicen, oye, pues ¿será cierto que este es tu hijo? Dice, bueno, si es nuestro hijo, hasta donde sabemos, este es nuestro hijo. Y dice, ¿y de que estaba ciego? Pues sí estaba ciego, pero ¿cómo ve ahora? No tenemos ni idea. Tenían miedo a la represión de los fariseos. Entonces, este joven tiene él no es un teólogo, repito, pero él dice, yo tengo una evidencia muy fuerte, que es que yo era ciego y ahora veo. O sea, ustedes pueden tratar de negar a Cristo, atacar lo que él está diciendo, pero ustedes no pueden negar esta historia. Yo nací ciego y ahora ya veo. Esas historias, hermanos, que tenemos todos nosotros, como les decía, tienen un poder. Tienen un impacto tremendo. Y de verdad yo quiero animarles a que todos utilicen esta historia. Hay mucha gente que está alrededor de ti que necesita escuchar esta clase de testimonio de cómo Dios opera en la vida de un creyente común y corriente. Amén. Nuestro testimonio, aunque no sea muy dramático, puede ser utilizado por Dios. Usted tiene una historia y esa historia Dios la quiere usar. Amén. Es muy importante que usted sepa. Mire, a veces Satanás nos dice eso, tú no importas, tú no vienes al caso. Satanás tiene mucho esa mentira. A ver, lo que tú dices, ¿qué? Bueno, lo que tú dices que Dios lo usa y Dios toca vidas. Amén. Y yo les quiero animar, hermanos, que seamos un poquito valientes o más valientes para que utilicemos nuestras redes sociales y cuentes algo así. ¿Sabes qué? Yo estaba deprimido y Jesús me dio paz. Ven y conoce a Jesús. Así de simple. No tienes que presentar un mensaje complicado, ni un mensaje raro, nada. Yo sé que algunas personas, mire, usted puede postear en las redes sociales muchas cosas. ¿Verdad? Que a su perro, a su gato, sus enchiladas. Está bien, ¿no? O unos memes así vaciados, todo. Okay. A veces presentar esto no lo hacemos. No entiendo por qué, la verdad, podemos sacar un plato de enchiladas y no hablar de lo que Dios hace en tu vida. No entiendo esa parte, pero es muy importante que tú digas, Señor, yo voy a hablar de ti. No sé, Alberto Calderón el otro día, cómo es que alguno de sus discípulos estaba ya poniendo algo y hubo como una reacción, ¿verdad? O sea, como que hubo este backlash, este ataque. No te preocupes, si alguien no está de acuerdo con lo que tú crees, no te ofendas. Amén. Si te dicen, eso es puro cuento, o ustedes los cristianos, lo que sea, digo, ok, no, eso no me afecta. Yo sé quién soy en Cristo. Y yo sé en quién he creído. Y yo sé que es poderoso. Amén. Gloria al Señor. Ahora aquí está fíjate, en el número 4, ya estoy en la página 3, el acercamiento interpersonal de Mateo. Fíjense bien, Mateo
fue la clase de persona que él era un cobrador de impuestos, él trabajaba para el gobierno, era un burócrata, no sé si hay alguno, pero era una persona que trabajaba para el gobierno y había mucha controversia contra él porque siempre que un judío estaba de parte del gobierno romano había esta cosa en contra de él. Y él no era alguien así como Pablo ni como Pedro. Él era una persona que era muy bueno para hacer amigos. Tenía sus amigos y les hablaba y un día cuando Cristo lo llama, él dice, yo voy a hacer, en mi casa voy a hacer una fiesta. Él no sabía hacer eventos evangélicos, pero sabía hacer fiestas. ¿Cuántos aquí hacían fiestas? ¿Hacían sus reventones? Ok. Ahora vas a hacer uno, pero bien, para el Señor, de verdad. Entonces, lo que hace Mateo es que él dice, bueno, yo tengo muchos amigos, mucha gente que son amigos míos, y yo quiero invitarlos a mi casa. Cristo va a venir para mi casa, quiero que vengan. Y esa persona que sabe hacer amigos pudo exponer a estos, pues eran prostitutas y pecadores y de todo había en su casa, y oyeron el mensaje y creyeron en el evangelio de Jesucristo. Mateo era una persona, repito, muy diferente, ¿no? Entonces, esto me encanta. Me estaba contando un joven, y les voy a contar esta historia porque me cae muy bien. Este joven, estábamos el día jueves en el grupo de amistad que yo tengo en mi casa con jóvenes, y él me estaba contando cómo, pues él es alguien que le gusta hacer amigos, él es así, ¿verdad? Y entonces dice que él y otro amigo se reunieron en su casa y dijeron, vamos a tener un tiempo para alabar a Dios. Entonces sacó su guitarra y empezaron a cantar. Y otros amigos de ellos también pues comenzaron a venir, nos vemos tal día y estamos teniendo estas noches para alabar a Dios. Y dice que en eso un amigo de él también llegó y dice que llegó y estaba así medio extrañado, pero que le gustó. Dijo, entonces voy a venir la siguiente vez, pero la segunda vez trajo su botella de whisky. Y él estaba, o sea, él como que se quedaron de que, wow, este cuate no sabe qué onda, ¿verdad? Porque no estaban cantando canciones rancheras, ni de los Tigres del Norte, ni nada. Estaban cantando canciones de aquí, de alabanza, pero dice que este muchacho, pues, sacó la botella y les ofreció. Él dijo, no, pues no, gracias, no, todos estaban en otro plan. El caso es que estos muchachos siguen adorando a Dios y dice que este joven que estaba dirigiendo dijo, yo quiero orar por ti. Dijo, está bien. Empezó a orar por él y empezó a darle una palabra profética. Empezó a hablar algo que Dios sentía de parte de Dios para este joven, y él cayó en el suelo quebrantado y dice, voy a regresar al Señor otra vez, porque él se había alejado de Dios. Entonces, las personas que saben hacer amigos, que toman el tiempo para escuchar a alguien, son una bendición. Porque a veces uno quiere traer una verdad, pero cuando no hay relación, como que no hay conexión. Entonces es importante que muchas veces, si tú quieres compartirle a alguien, primero te relaciones con esa persona. Primero te hagas amigo de ella y después desde ese lugar le hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Amén, gracias a Dios. Entonces esa es la aproximación interpersonal de Mateo. Otro caso que me encanta es el alcance innovador de la samaritana, ¿verdad? Dios puede utilizar, aquí digo en el número 5, a gente común y corriente de una manera sorprendente y emocionante. Este personaje de la Escritura, la samaritana, tenía por lo menos 3 cosas en su contra en la cultura de su tiempo. Era una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos estaban peleados por años porque eran las tribus del norte y las tribus del sur, y ese era un pleito racial o digamos ancestral, ¿verdad? Y número 1 era samaritana, número 2 era mujer, y en el tiempo, en esa cultura la mujer estaba muy limitada, y número 3 había vivido una vida inmoral. Ella había tenido 5 esposos, y con el que tenía en ese momento no era su esposo. Ya la mujer había pasado por tantas cosas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, esa mujer, ¿quién la va a usar? Pues mira cómo su vida, su cultura, su género, todo está en contra de ella. Sin embargo, Jesús comienza una conversación con ella, y esta mujer, escuchen bien, se convierte en un instrumento para que toda Samaria, los hombres salieron de la ciudad, hablaron con Cristo y luego invitan a que Jesús como judío se quede en Samaria y vienen a él. Qué tremendo. Imagínense, el instrumento para la salvación de un pueblo fue la mujer menos pensada. ¿Qué le parece? Entonces tú puedes sentirte, yo soy el menos pensado, tal vez yo soy el menos indicado. Bueno, dice Dios, contigo lo voy a hacer. Dice aquí en Juan 4:42 que le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dijiste, samaritana, ahora nosotros lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces muchos pueden ser el punto de contacto con Jesús cuando son impactados por él.
Tú puedes ser el punto de contacto para tu jefe, para tu cliente, para tu vecino, para tu familiar. En otro país no importa. Ahorita en esta reunión que vamos a estar haciendo va a estar todo en línea. Si tienes un familiar en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en México, predícale también, invítalo también. Amén. Hermanos, ahorita no estamos limitados. Yo siento que la pandemia nos enseñó muchas cosas y una de ellas es que no hay límites para el evangelio. Nada detiene el avance del evangelio, hermanos. Ni las pandemias, ni las leyes, ni las tormentas, ni los problemas climáticos. Nada detiene el avance del evangelio. El problema es si tú te detienes. Yo siento que el problema no es tanto que Dios no nos quiere usar porque Él sí quiere, sino si nuestro corazón está en fuego para Cristo. Esa es la pregunta más importante. Porque lo que te impacta a ti no lo puedes callar. Sí, de verdad, cuando algo ha tocado tu corazón, tú lo hablas. Tú dices, es que sabes que yo tengo esto, yo viví esto. Y esa experiencia tiene poder. Vamos a ver el último alcance y es el alcance servicial de Dorcas. En Hechos 9:36 podemos ver que Dorcas era una mujer que ayudaba a los demás. Hacía mantos y artículos para la gente necesitada en su pueblo. Ella era un ejemplo de alcance evangelístico por el servicio. Era difícil para la gente observar lo que hacía y no ver un vislumbre del amor de Cristo que ella inspiraba. Es más, su labor era tan importante que cuando murió prematuramente mandaron a traer a Pedro para que la levantara de los muertos. La gente con esta clase de alcance disfruta sirviendo a otros. Hay mucha gente que le encanta servir. Yo les comentaba de una hermana allá en México que era hermana Conchita. Ella era enfermera. Y ahí en la colonia donde vivíamos, la gente cuando necesitaba que le inyectaran, ella le encantaba ir. Y le decía que conocía a todo el mundo por atrás. Conocía a toda la colonia. Pero ¿saben qué hacía ella? Cada rato decía, pastor, traje a esta persona que le invité y mira, aquí está. Ella fue un instrumento para traer a mucha gente a los pies de Cristo solamente porque utilizaba la jeringa. De verdad. Entonces ella era muy servicial. Cuando la gente se enfermaba, les llevaba comida. A veces, les ayudaba con diferentes cosas. Y Dios utilizó mucho a la hermana Conchita por su corazón servicial. No era una predicadora, era una servidora. Y Dios utilizó ese corazón servicial para que otros vinieran a los pies de Cristo. Y Dios puede utilizar tu corazón servicial. Tal vez tú haces pay de queso, no sé, o haces una cosa unos tamales increíbles. Y le puedes llevar a alguien necesitado y junto con el tamal le predicas de Cristo. Amén. Gloria al Señor por los tamales. Pero sobre todo por los que predican y aprovechan eso. Vamos a la página número 4 ya para ir terminando. Amén. Algo que yo quiero decirte, esta historia que te voy a contar para terminar nuestra enseñanza el día de hoy, me encanta porque, mira, yo te voy a decir algo, Dios es un Dios soberano, ¿sabías eso? Que Dios gobierna los asuntos del universo y Él tiene grandes planes. De verdad, pero Él nos quiere incluir a ti y a mí en sus planes. Dice, mira, yo lo podía hacer sin ti porque pues no por nada soy Dios, pero quiero incluirte en mi historia para que participes del gozo, de ver cómo yo me manifiesto, cómo yo salvo, cómo yo toco. Mire, aquí esta historia se los voy a leer. En Lucas 22, 7 al 13 dice, llegó el festival de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a prepararnos la Pascua para que la comamos juntos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, en cuanto entren en la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta donde va a entrar. Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los va a llevar a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar la cena. Fíjate, versículo 13. Entonces fueron y encontraron todo como les había dicho y prepararon la cena. O sea, Dios había trazado un plan. Tengo un discípulo en la ciudad que tiene un aposento alto, muy hermoso ya preparado, y mis discípulos van a entrar caminando a la ciudad y van a ver a un hombre diferente, porque normalmente los hombres no traían cántaros de agua, eran las mujeres las que los traían. Entonces, cuando ven a este hombre medio extraño, síganlo. Y cuando llegue para su casa le pregunta al maestro que dónde voy a cenar. Dijo, este hombre ya Dios había tratado con él para preparar su casa. Pero el Señor quería que los discípulos fueran el punto de contacto. O sea, que en la historia fueran incluidos los discípulos. Y es lo que Dios quiere hacer contigo.
Dios ha preparado mucha gente, hermanos queridos, que tal vez se ha preguntado. Miren, voy a contarles una historia que me contaba uno de los jóvenes el jueves pasado. Me decía que él estaba manejando y dice que de repente le vino esto. Dice, llama a tu amigo Iván, ¿no? X amigo. Y dice, híjole, no quiero llamarle. La verdad me da flojera llamarle. Ahorita no quiero llamar. Entonces dice que el Espíritu Santo le seguía diciendo, llámale. Entonces dice que dijo, ok, le voy a llamar y espero que no me conteste, ¿verdad? Porque así mejor. Vivimos en una sociedad donde a la gente ya no le gusta ni hablar. Difícilmente textean. Dices, I don't want to talk to people. I can text people, but not talk to people. Es como que... Entonces dice que él dijo que le voy a marcar y en ese momento le contesta a su amigo. Y le dice, y le habla, dice, hey, how are you? ¿No? Y le dice, I'm doing really bad. Y empieza a llorar. Y este joven con el que él estaba hablando le dice, yo acabo de romper con mi novia, no tengo trabajo, no he podido pagar la renta y me quiero suicidar ahorita. En ese momento él estaba pensando quitarse la vida y es el momento en el que el Espíritu Santo despertó a este otro joven para que le hablara y dijo, déjame ir para tu casa. Fue a su casa y le predicó y este joven ya no hizo lo que iba a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor dispuso el corazón de un cristiano sencillo para librar a alguien de la muerte. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, hermanos queridos. No importa si tú eres joven, si tú eres adulto, si tú eres, repito, estudiado o no, eso no importa. Lo que importa es que te dispongas. Jesús lo sabe todo, hermanos. Lo que pasa en el presente y en el futuro y cumple sus planes contando con la participación de los que Él ha llamado, o sea, contigo. En esta historia vemos la combinación perfecta entre la voluntad divina y la participación humana. Dice la Biblia que Dios preparó obras buenas de antemano para que tú anduvieras en ellas. Entonces dice, Señor, yo cuento con que tú vas a dar tu testimonio. Pero Señor, es muy chiquito. Dice, no importa, déjame utilizar tu testimonio chiquito que tienes. Amén, qué tremendo. Entonces, yo veo esto, ¿no? Que Dios tiene una historia con muchas personas que no están aquí todavía en la iglesia, pero que quiere que tú seas parte de esa historia de Dios en la vida. Voy a contarles otra historia que me contó uno de los jóvenes. Él me decía que él... cuando vino para este país, bueno, su mamá lo trajo y dice que cuando él vino, su vida era jugar videojuegos todo el día. Dice que jugaba videojuegos 12 horas y dormía como 12 horas. Esa era su vida. Dice, mi mamá ni cuenta se había dado que yo no iba para la escuela. La mamá estaba trabajando y él se la pasaba. Es más, él fue contratado como gamer, o sea, los que prueban los videojuegos. Y dice que un día dijo, pues voy a ir a la escuela. Ya se paró como a las 11 con una flojera. Y dijo, voy a ir a ver si hay algunos amigos, ¿no? Total que ya sé. Él llega y cuando va de camino para la escuela, porque iba caminando, una señora estaba metiendo unas cosas a un storage, a uno de esos lugares esos para almacenar cosas, ¿no? De esas bodegas. Entonces la señora le dice, oye, ¿me puedes ayudar? Dice, no, tengo que ir a la escuela, ahorita no puedo, se me está haciendo tarde. Entonces le dice la señora, yo te llevo, no te preocupes. Dice, usted me lleva como dice, qué flojera, ¿no? Que ayudar a la señora. Total que dijo, pues ya como sea le empezó a ayudar porque pues ya no tiene escapatoria, ¿no? Entonces ya en eso ya empieza a ayudarla y la señora se voltea y le dice, ¿sabes qué? Jesús te ama. Y dice que él en ese momento como, ¿qué tiene que ver yo, el storage? Nada que ver, ¿no? Porque él venía de una familia cristiana. Su abuela era cristiana, su mamá es cristiana y él se alejó del Señor. Entonces dice que ya cuando ella le dijo eso como que su corazón se conmovió. Y después de eso, ellos ya se van en el carro porque la señora le dijo que lo iba a llevar a la escuela para que no se le hiciera tarde, que a él no le importaba llegar tarde, ni mucho menos, ¿no? Pero en eso, mientras van en el carro, la señora que va manejando empieza a profetizar sobre él. Yo quiero decirte que... Y le empieza a hablar cosas que él había sentido en su corazón y dice que él empieza a llorar. Llegan a la escuela y dice la señora, que te vaya bien, que tengas buen día. Pero este joven que pasó por estos minutos solamente... fue cuando regresó a Cristo, porque después de eso alguien lo invitó para esta iglesia y él está aquí, es André, nuestro hermano André. Él regresó al Señor, pero lo que preparó su corazón fue una mujer movida por el Espíritu Santo. Y usted puede ser una señora, usted tal vez, de veras, usted lo que sabe hacer son buenos, no sé, pupusas. Dios la usa, hermana. Nunca subestime lo que Dios hace a través de usted. Mire cómo dice aquí Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. O sea, hay mucha gente
que quiere oír de Dios. Falta que tú les hables. Como 2 amenes y medio. Hermano, eso, gracias. Fíjate lo que dice, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado, fíjate lo que dice Jesús, a ustedes, hablando a nosotros, los discípulos y nosotros, a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. ¿Sabe cuánta gente ha orado por los ángeles? ¿Sabe desde el avivamiento de la calle Azusa en el 1905 cuánta gente ha clamado por incluso los inmigrantes? Hermanos, el hecho de que nosotros como inmigrantes hayamos venido para este país es algo de Dios. Dios tenía para ti un sueño más grande que el sueño americano, que es el sueño de su propósito, porque Dios se ha propuesto que va a traer avivamiento para Estados Unidos. Y los hispanos son parte de ese avivamiento, hermanos. Por favor, esto no es rollo, esto es real. El Señor va a traer un avivamiento y quiere utilizarte a ti como un instrumento clave para que se desate la salvación para miles de personas. Eso es la verdad, hermano querido. Dice, otros se han fatigado y trabajado y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. El último punto que te quiero comentar, que se me hace muy importante, es que todos tenemos una voz profética. Es algo que tal vez muchos cristianos no entienden. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo viviendo en ustedes? ¿Ok? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es profetizar. Profetizar es declarar la verdad de Dios sobre alguien. Mire cómo dice 1 Corintios 14:1, dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Yo quiero decir algo, tú puedes profetizar, hermano. Dios puede inspirarte una palabra para alguien que necesita justo eso que tú le vas a decir. Sin ser místico ni ser raro. Dios te inspira a algo y de repente esa palabra sencilla tiene un poder tremendo. Entonces, durante estos días, hermano, yo te animo a que tal vez tú le puedas llamar a un familiar. Tal vez una persona que dejó de venir para la iglesia, como decía el pastor Ferni. Yo te animo mucho a que estés orando. Ahorita vamos a orar que Dios te ponga a alguien en tu mente que Dios diga, llámale a esa persona, mándale un texto a esa persona, cuéntale tu historia. Tal vez puedas grabar sencillamente tu historia. Es más, puedes dejarle un voicemail. Quiero contarte esto, que el Señor me sacó de esta situación en mi vida y Él lo puede hacer también contigo. Que Dios te bendiga. Algo así de simple tiene un poder tremendo. Hermanos, tenemos que... Yo le pido al Señor que seamos una iglesia en fuego. No una iglesia que está simplemente, la vamos llevando. ¿Cómo está? Pues más o menos. ¿Cómo? Pues aburrido, pero ahí va. ¡No! Hermanos, de verdad, el caminar con Cristo, yo como les decía hace un momento, es excitante, es glorioso. Dios nos lleva en muchas cosas hermosas. A veces hay luchas, a veces hay victorias, a veces hay revelaciones, a veces hay silencio, pero es tremendo, hermanos. De verdad es algo glorioso. Yo te animo a que fluyas bajo la unción del Espíritu Santo mientras Dios te mueve estas semanas y tal vez tu vida cristiana hasta se reactive. Hay gente que necesita salir de veras de tanto estar así. No, salte de eso, hermano, de ese estancamiento en el nombre de Jesús. De veras, préndete por Cristo, ya es hora. Aleluya, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.